Bien, ahora sí, bueno, como decía, en la difusión de esta actividad es una charla que la organiza el Grupo de Ecología de Pastoreo, que es un grupo de docentes y de investigadores que funciona en la órbita del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía. Nosotros en nuestro trabajo docente tenemos radicación y sede principal en las diferentes lugares de la facultad, ya sea Sayago o la MAC o Baño de Medina. Y bueno, lo principal que les vamos a presentar en esta actividad, si alguno de ustedes se anima a ir admitiendo a los que van llegando, gracias. Como les decía, lo principal de la actividad es presentarle en lo que trabaja el grupo dentro de la facultad y en las estaciones experimentales, y a raíz de la presentación de las principales líneas en las que el grupo trabaja, ir viendo la posibilidad que hay para hacer tesis de grado en esas diferentes líneas que les va a presentar el profesor Pablo Soca, que también está ahí conectado. Luego de la presentación de Pablo, vamos a dejar un espacio para el intercambio con ustedes y para que se puedan sacar dudas y hacer consultas. Y en el correr de la charla de Pablo, para no interrumpir mucho, podemos ir dejando las consultas en el chat del Zoom, ¿sí? Y bueno, por ahora les digo esto y adelante, Pablo. Si algún otro integrante tiene algo más para agregar, adelante también, si me olvidé de algo. Bien, todo tuyo, Pablo. Sí, buenas tardes para todos. Un placer estar acá en esta actividad. Y como bien decía Variña, la idea es presentarle las razones de por qué estamos ofertando este tipo de trabajo. Ahí hay un afiche, el cual fue lo que propagandeó, digamos, la actividad esta, en el cual se ve el logo de tres instituciones, pero que en realidad dentro de la universidad, la Facultad de Agronomía y el CURE, y también el INIA, dado que la ingeniera Andrea Rulla, que forma parte del grupo, está presente. Y en realidad los temas que allí se ofrecen son temas que hacen al estudio de la relación planta-animal. Hay una foto allí de colegas y compañeros midiendo el pasto, también de otra colega colocando un GPS o un medidor de comportamiento animal. Y en realidad un poco la idea que teníamos era tratar de presentarles a ustedes una idea muy general de por qué nosotros estamos trabajando en esta línea de trabajo. Algunos de los integrantes, porque ahora veo que me falta la foto del ingeniero Escarlato, también la foto de la ingeniera Estefanía Franco. Escarlato trabaja como desde hace muchos años con el grupo, es colega, ingeniero agrónomo y trabaja es máster en la Facultad de Agronomía y trabaja en la actividad privada y también en Facultad de Agronomía, y Estefanía Franca está desarrollando la tesis de maestría dentro de un proyecto Innovagro que estamos conduciendo. Bueno, esa es la constitución del grupo, y en realidad ese grupo tiene, además de la investigación, una serie de actividades en docencia, tanto de grado como de posgrado, de actualización permanente, y estamos participando bastante en áreas estratégicas del nuevo plan de estudio. Algunos cursos de lo que ese grupo ofrece, un grupo que tiene una denominación de ecología del pastoreo, ¿no? Y en realidad ofrece los cursos de grado, el taller de tercero, participa en la licenciatura de gestión ambiental. Básicamente Martín Claramuy y Martín Do Carmo son partícipes del CURE. Después tenemos alguna serie de cursos de quinto año, algunos cursos que se están planteando. En el posgrado se ofrecen un par de cursos y de actualización permanente también. Y actualmente, como dije, estamos participando en las áreas estratégicas del nuevo plan de estudio de la Facultad de Agronomía. Siendo a las razones por qué nosotros estamos trabajando en este tema de ecología del pastoreo, básicamente si uno mira la ubicación del Uruguay y la competitividad de la ganadería del Uruguay, encuentra que sigue siendo un sector tremendamente importante en la economía,
en la cantidad de gente, en la cantidad de productores, en el territorio, en lo que hace a la generación de divisas. Es la base de un complejo muy importante, como ustedes ya vieron, ese complejo de la carne, complejo exportador que se ha consolidado, pero también eso formamos parte de un bioma Pampas, que está radicado allí en Sudamérica, donde allí hay un recurso estratégico para la producción de carne y para proveer servicios ecosistémicos. También sería la base de lo que denominaríamos carne natural, que se produce a bajo costo, y que, como dijimos, es la base de la competitividad de la industria exportadora y de los pobladores del campo y la generación del empleo. Y hoy por hoy esos ecosistemas tienen un gran debate. Hace muchos años había un debate acerca de la productividad. Hoy, además de la productividad, es necesario mejorar mucho productividad, resultado económico de ecosistemas pastoriles, basado a campo natural, y también mejorar o contribuir a proveer servicios ecosistémicos, quiere decir, todos los servicios que esos sistemas proveen, en lo que refiere a recursos hídricos, a biodiversidad, a reducción de las emisiones, a captura de carbono, a proveer otra cantidad de valores como por ejemplo paisaje. Entonces, desde ese punto de vista, hoy hay un debate central en las sociedades modernas sobre la necesidad de que estos recursos involucrados en la producción de alimentos mejoren su producción, pero también no degraden las propiedades ambientales y a su vez provean servicios ecosistémicos. Quiere decir que hay un problema múltiple, ya no solo agronómico, ya no solo económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Ahora bien, si uno pasea por todo el Uruguay, ustedes lo que van a ver, muchísimo terreno, hay casi 7, 8 millones de hectáreas de campo natural en el Uruguay, que corresponde al 50% del área, el 60% del área de la ganadería, y a su vez donde se hace cría vacuna, que es una de las partes centrales de la ganadería, el recurso campo natural ocupa entre el 80 y el 85% del recurso forrajero. Quiere decir que es básicamente la base desde donde se desarrolla nuestra ganadería y fundamentalmente la actividad de cría, que es la actividad que nosotros investigamos. Ahora cabe preguntar si es tan sencillo como ver campo natural y una vaca comiendo. Desde hace muchos años nosotros hemos llegado a la conclusión de que no, y que esto es uno de los principales problemas de por qué desde la agronomía y la producción animal no hemos podido contribuir mucho a mejorar el resultado económico y el resultado productivo de este sistema, a pesar de contar con mucha información experimental, experimentos, investigaciones que algunos de ustedes ya deben conocer. ¿Cuál es la razón de la complejidad? Bueno, una de las razones es el control climático que tiene este proceso. Obviamente que es un control que escapa a la manipulación humana y que básicamente se debe a que las especies tienen un control climático por la temperatura y la cantidad de agua. Las especies que forman parte de ese campo natural son casi todas del ciclo C4, tienen un control negativo básicamente por la temperatura invernal, sobre todo cuando se reduce mucho, y a su vez tiene un control positivo cuando llueve y hay temperatura en primavera. Quiere decir que el balance hídrico controla la productividad, los modelos de productividad como están ahí varían mucho entre estaciones del año y entre años, por ejemplo, un año bueno y un año malo, quiere decir que eso le genera una incertidumbre muy importante al stock de pasto. Pero a su vez el stock de pasto controla la cantidad de forraje producido, quiere decir, el tamaño del aparato fotosintético que está controlado por el clima y también está controlado por la intensidad de pastoreo, porque la intensidad de pastoreo define la altura de pasto, evidentemente me controla la cantidad de forraje producido. En la medida que yo trabajo con más pasto, produzco más pasto. Pero eso es una parte de la cosa, porque el proceso de consumo, el proceso central de trabajo en estos sistemas es tremendamente complejo y reacciona en base a la estructura de la pastura. Es decir, el clima y la intensidad de pastoreo controlan la producción controla el stock controla el consumo. Bien, ahí empieza otra película, que es una vez que el forraje es ingresado. Quiere decir que ese forraje se particiona de acuerdo a determinadas prioridades fisiológicas que tiene el animal, y esas prioridades fisiológicas me van a determinar cuánta energía tengo para reproducirme, para mantener, que es la base, y a su vez cuánto puedo destinarle a otras funciones, y a su vez también la capacidad que tiene la condición corporal o la
cantidad de grasa, músculo y hueso que el animal tiene depositado en su estructura para ser movilizada con determinados otros objetivos. Hasta ahí es bastante complejo, pero esto sigue. ¿Por qué? Porque en realidad, una vez que el forraje es ingerido, una vez que en realidad es digerido, los productos finales de la fermentación empiezan a operar, todas esas señales a través de los niveles de hormonas metabólicas se conectan con el sistema nervioso central, con el sistema reproductivo y evidentemente con una cantidad de otros órganos que son blancos o que son origen de niveles de hormonas que están fuertemente controlando la partición de nutrientes, la partición de la energía que tiene el animal, y eso obviamente es lo que señaliza la posibilidad de que quede preñado un animal, de que se mantenga o que produzca determinada cantidad de leche. Por si fuera poco, este ciclo se reinicia a veces cuando hay sequías muy largas, desbalances hídricos, baja producción de forraje, y un problema central de consumo. Ahora bien, ¿cómo ha resuelto Uruguay este problema? Bueno, lamentablemente no lo hemos resuelto muy bien. ¿Por qué? Porque los niveles de producción de carne en los sistemas nuestros son bajos, y eso básicamente responde a que los niveles de eficiencia reproductiva, porcentaje de destete, son limitados. También los kilos de ternero destetado, quiere decir el peso del destete es bajo. Quiere decir que ese sistema ganadero que tiene, criador, que tiene dos grandes productos, el número de terneros, los kilos de ternero, depende del consumo de energía. Ese consumo de energía limita los indicadores y evidentemente el ingreso económico es bajo. Cuando estamos hablando de ingresos de $0,40 por hectárea es bajo, y eso compromete la sostenibilidad de la ganadería, tiene escasa resiliencia a la variación climática. Quiere decir que en realidad es un sistema que no ha podido resolver esas tres funciones, esos tres procesos que vimos recién que son los centrales: la producción, el consumo y la eficiencia de uso de la energía. ¿Cuáles son las razones por las cuales no lo ha podido resolver? Bueno, hay dos que son muy importantes. Se trabaja con elevada carga animal, quiere decir hay muchos animales por unidad de superficie, muchas vacas para producir pocos terneros. Entonces, si tengo muchas vacas, lo que come cada vaca es bajo, y a su vez eso que come, como vimos la figurita de la vaca, solamente le da para mantenerse y no le da para abrir el resto de la llavecita con un objeto de preñarse, producir leche y acumular reservas corporales. Eso es uno de los problemas que tenemos. Hay una cierta ganadería, que es la ganadería familiar de Uruguay, que tiene elevada carga animal. Y por el otro lado, el grueso de la ganadería tiene un modelo donde la gestión espacio-temporal del forraje es muy pobre, es decir, hay muy poca gestión de la energía. ¿Qué forma parte de esa gestión? Bueno, forma parte de la época de destete, la época de entore, la clasificación de vacas por estado corporal, la asignación de potreros por altura, la realización de algunas prácticas que permiten abrir y cerrar las llaves como el destete temporario, trabajar con la fisiología de la vaca. Bueno, desde el punto de vista de la gestión, la información nacional muestra con claridad. El otro día hubo un seminario donde Berbejillo, que es un colega que trabaja en OPIPA, muestra claramente que la adopción de técnicas recomendadas por la investigación para mejorar los indicadores productivos y reproductivos de la cría es muy baja. Las razones son muchas, pero desde nuestro punto de vista eso conforma una ganadería no sostenible y con dificultades desde el punto de vista de competir con otros sectores. Quiere decir que nuestra investigación, en el corto y en el largo plazo, lo que hemos tratado de ver es cómo se mejora la producción ganadera en ese proceso de intensificación, en un modelo de innovación, tomando como base el campo natural, tomando como base la cría como uno de los componentes centrales de producción de carne, y en realidad hemos tratado de desarrollar investigación para mejorar la producción de carne vacuna, el ingreso neto. Uno puede producir más y gastar mucho, y el ingreso neto no va a mejorar. Uno tiene que producir mucho y gastar poco. Para eso hay que mejorar, bueno, en el caso de los sistemas familiares, la producción de mano de obra, pero para eso hay que conocer mucho de las transacciones ecológicas, lo que veíamos recién acá. Conocer mucho cómo se produce pasto, cómo se consume el pasto y cómo se utiliza. ¿Qué pasto? En este caso el campo natural. Ese es el eje de la investigación que hemos desarrollado estos últimos, yo diría durante hace 30 años, pero básicamente los últimos 15 años con mucha fuerza. Entonces, en la medida que entendemos cómo mejorar las transacciones ecológicas, podemos mejorar la productividad de esos sistemas
sin incremento masivo de insumos, quiere decir, no usando cantidades elevadas de fertilizantes, de mejoramientos, de suplementos, de tecnologías que dependen de los insumos, que aumentan los costos totales. Y por el otro lado, si tenemos sistemas que producen más pastos, consumen más, mejoran la eficiencia de uso, producen más por hectárea, tienen mejores animales, tienen mejor sanidad, son sistemas que se denominan más resilientes, quiere decir, cuando vienen perturbaciones climáticas, sequías importantes, por ejemplo, esos sistemas tienen una capacidad muy grande de atenuar esa variación climática. Y por el otro lado nos interesa, como dijimos anteriormente, que esa metodología promueva la expresión de servicio ecosistémico, quiere decir, haya reducción en la emisión, se mantengan los niveles muy altos que tienen los pastizales de captura de carbono, también que se mantenga la biodiversidad que tienen estos sistemas, que es muy grande, hay muchísimas especies, digo, toda la actividad biológica en el suelo, toda la actividad biológica en lo que hace a los ecosistemas terrestres es muy grande, los ciclos del agua. Estos pastizales contribuyen muchísimo a la regulación del ciclo hídrico de grandes zonas en esos biomas que estuvimos mirando. Por ende, evidentemente a nosotros nos interesa mejorar mucho la producción por hectárea de la manera que estuvimos mirando, y a su vez, sin incrementar los costos, con tecnología de proceso, quiere decir que mejore las transacciones ecológicas a esos 3 niveles, y por el otro lado, promover servicios ecosistémicos en el sentido de que haya sinergia entre la mejora del resultado económico y la provisión. Para eso tenemos un modelo de innovación en facultad, que hace muchos años que lo venimos corriendo, y este grupo hoy lo está manejando permanentemente como una ida y vuelta. Ese modelo de innovación tiene algunas etapas, por ejemplo, analiza registros prediales o de procesos, quiere decir, por ejemplo, las relaciones entre condición corporal de la vaca y eficiencia reproductiva, después la relación que hay entre la gestión del pasto en los sistemas comerciales y los indicadores económicos y físicos de esos sistemas, también la relación lluvia, producción primaria y producción animal, son análisis de registro, quiere decir, no hay diseños, no hay experimentos. Tomamos información predial, tomamos información de los rodeos, tomamos información de un conjunto muy grande de sistemas de producción y analizamos estadísticamente cómo se relacionan eventos y cómo se relacionan gestión y eventos, gestión, eventos y resultados de una manera para conocer desde el punto de vista cómo funcionan los sistemas. Pero también eso nos da lugar a que nos planteamos preguntas y desarrollamos experimentos que son experimentos analíticos que hemos hecho en facultad. Obviamente con lo que yo les conté se dan cuenta que un componente central de los experimentos analíticos es cuántos forrajes le tenemos que asignar a la cría y cómo lo tenemos que distribuir. ¿Qué pasa si tenemos inviernos muy secos, primaveras muy secas, otoños muy buenos o primaveras muy malas, digamos? En realidad, la figura que está ahí muestra claramente que nosotros hemos desarrollado muchísimos trabajos para conocer cómo la condición corporal o la reproducción o el mantenimiento de las vacas de cría cambia con la asignación de forraje en el tiempo y en el espacio. Por el otro lado, hemos trabajado mucho en la fisiología de la vaca, en el sentido de decir, una vez que la vaca tiene determinado estado corporal, ¿qué pasa si yo la señalizo con distintos enfoques de destete temporario y de flashing, por ejemplo, para promover que en el corto plazo la vaca reduzca la producción de leche, cambie el metabolismo, sin afectar el peso del ternero, entonces la poquita energía que tenía para asignar a la reproducción aumenta. Bueno, son todo ese manejo de las llaves desde el punto de vista de la vaca que hemos trabajado mucho hace muchos años. Y hemos desarrollado algunas propuestas de manejo, de ordenamiento del rodeo en el tiempo. Un poco la figura esa es una figura clásica que intenta ordenar en el tiempo cómo se distribuye la gestión y a su vez qué relación entre la cantidad de pasto y la condición corporal de las vacas tiene que haber. Y hemos también evaluado algunos modelos econométricos para ver qué impacto económico sobre el ingreso neto predial tienen las propuestas tecnológicas que hemos hecho. Y en los últimos años, producto de que estábamos muy preocupados, que no teníamos llegada al sector productivo, habíamos trabajado mucho en investigación, generado mucha información, pero se está llegando poco, un poco lo que decía anteriormente, yo de trabajo de Berrejillo en OPIPA, el 2% de productores ganaderos aplican todo lo que la investigación ha generado, eso es bajo, y eso genera un problema de innovación, y hemos recurrido
a trabajar con la coinnovación y el análisis del sistema como parte del enfoque de investigación, y eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero en realidad hemos sacado el trabajo de la investigación analítica, de la investigación de las estaciones experimentales, y lo hemos hecho dialogar con el funcionamiento que tienen los predios ganaderos de todo el país, y ahora lo vamos a mirar con un poco más de detalle. Pero ese modelo es lo que yo les quería mostrar, que permanentemente nosotros estamos desarrollando toda la fase, quiere decir que la posibilidad de hacer trabajos finales está en todo el espinel. Una de las cosas que hace más tiempo que estamos preguntándonos nosotros en estos sistemas es, bueno, si ustedes tienen un sistema como el de la foto de la izquierda o uno de la derecha, o conviven, ¿cómo asignar los recursos? Y bueno, la asignación de recursos ha sido estudiada muchísimo, sigue siendo estudiada a lo largo de toda la investigación que hemos hecho, porque forma parte central de entender cómo se pueden utilizar, en este caso, el campo natural y los recursos animales y la fisiología de los animales asociada a esos recursos. Una de las medidas centrales que nosotros encontramos para esa asignación es la cantidad de forraje que tiene el campo y la condición corporal de las vacas, que se mide como una escala de 1 a 8. Por apreciación visual es una adaptación, y esa adaptación es repetible y reproducible y nos permite caracterizar el estado nutricional. Con esas dos variables, con la altura del pasto y con la condición corporal, nosotros podemos mover este sistema de cría a nuestro favor, y eso ha sido gran parte de la investigación y las propuestas tecnológicas que hemos desarrollado. Ahora, en los últimos años, hemos trabajado con un modelo de flujo de la energía. Si ustedes se fijan ahí, ese flujo de la energía, por ejemplo, va desde la cantidad de forraje a los kilos de ternero destetado. Allí tienen las dos variables que les decía, la cantidad de forraje y la condición corporal, y ese flujo de energía tiene una llavecita que son los mecanismos de control en los cuales nosotros queremos conocer. Por ejemplo, el crecimiento de forraje es lo que media la relación, como la mostré, entre el clima, la cantidad de pasto y la cantidad de forraje. Que si yo voy a un campo, la cantidad de forraje es una función de la relación climática, la cantidad de forraje que tenía en el periodo anterior, y cómo eso determina el crecimiento. Por el otro lado, el consumo es un proceso que está en el medio de la cantidad y la condición corporal, y la eficiencia de uso de la energía para mantener la producción y la reproducción es la otra llave que controla cuánto de esa condición corporal se traduce en probabilidad de preñez y peso al destete. ¿Qué nos hemos preguntado durante estos últimos años? Ya no solo si es posible asignar recursos, pasto y estado al proceso de cría, sino cuál debe ser la carga animal con la cual tenemos que manejar esos pastizales, y a su vez si es posible mejorar la producción por hectárea de esa función. Y también, como les decía anteriormente, nos interesa mucho entender cómo se desarrolla la emisión, la captura de carbono y el ingreso neto. Y para ello, lo que hemos tratado de hacer en los últimos años es entender qué pasa en ese sistema de cría cuando oferto más o menos pasto, quiere decir, le doy más o menos cantidad de forraje a las vacas, y a su vez cambio el tipo de animal para cambiar la eficiencia. Por ejemplo, usa animales puras y animales cruzas. Los animales cruzas son más eficientes, ¿no? Para cambiar la eficiencia de uso, o también para cambiar algunos requerimientos o la partición de la energía entre el mantenimiento, la reproducción y la producción de leche, que es cuando yo utilizo las técnicas de control del amamantamiento. Quiere decir que esos modelos de investigación básicamente han funcionado en las estaciones experimentales de la facultad, han tenido tratamientos de oferta de forraje, asignado una oferta de forraje promedio distinta al proceso de cría. Fíjense en la parcela de la izquierda y la parcela de la derecha. La parcela de la derecha tiene más pasto, es una foto de la estación experimental Bernardo Rosengulo de la Facultad de Agronomía, que queda en Cerro Largo. Bueno, ese proceso en realidad está controlado básicamente por el número de animales como dispositivo experimental. Y bueno, la otra variación que hacemos es que variamos la oferta de forraje entre estaciones del año, y ahora podemos documentar un poco más. Pero hay dos cantidades de forraje que se asignan al proceso de cría. Aquí están las cantidades, y también, como dije, a veces trabajamos con vacas puras y con vacas cruzas. Las vacas cruzas son más eficientes que las puras, pero lo que nos interesaba a nosotros era conocer cuánto más producían las cruzas con respecto a las puras. Bien, eso es
un enfoque muy general, y una de las primeras cosas que mostró esta línea de trabajo era que la producción de forraje se podía modificar en la medida que yo cambiaba la asignación. Y que en realidad si yo me iba hacia un sistema más parecido al de la derecha, producía más pasto que el de la izquierda. Y esa producción de pasto se generaba muy rápido. Por ejemplo, aquí tienen la tasa de crecimiento de una parcela como la de la derecha y otra a la izquierda. La de la derecha es roja, la de la izquierda es azul. Y vean que en primavera rápidamente trabajar con más pasto, la roja es más alta. Luego viene un verano seco, ahí empieza seco, el verano en noviembre, caen, pero también la rojita se recupera mucho más rápido también en el correr del verano. Esa reducción en la cantidad de animales que provocó la parcela roja sobre la azul, la de la derecha sobre la izquierda, fue de 150 kilos de peso vivo por hectárea, y lo que genera a largo plazo es este sistema. El sistema rojo, vean cómo va cambiando la cantidad de pasto, estaba en 1000 y pasa casi a 3000, y el azul estaba en 800 y queda casi en 1000. Entonces, esto nos mostró claramente que era posible cambiar la cantidad de forraje, el stock de forraje, ese stock genera más pasto, y necesariamente la pregunta que se planteaba inmediatamente, bueno, para esto los sistemas ganaderos tienen que cambiar la carga. Bueno, en este caso de Bañado Medina no cambió la carga. ¿Por qué? Porque a largo plazo la línea roja tiene una capacidad de carga superior a la línea azul, porque la oferta de forraje se va regulando en base a la cantidad de forraje y a los kilos de peso vivo que tengo. Pero en otro caso, como en Salto, hicimos el mismo experimento y no encontramos esta respuesta. La producción de forraje no varió de una manera tan clara, y lo que hubo para tener más pasto, lo que hubo que hacer es reducir la carga. Pero en ambos casos, en el caso de la izquierda estoy presentando lo de Salto, y en el de la derecha lo de Bañado Medina, trabajar con más pasto, ofertar más pasto, y a la larga, en el caso de Bañado Medina, tener más stock de pasto, y en el caso de la estación que está sobre Basalto también, que es la EFAS, Estación Experimental San Antonio de la Facultad de Agronomía, que está al este de la ciudad de Salto, en el basalto, es una zona muy importante porque es muy representativa de la ganadería. Vean que la columna roja siempre es mayor que el azul, en producción por hectárea, baja y alta. En el caso de Bañado Medina está también lo que pasa con los grupos genéticos, pero lo que encontramos es que por distintos mecanismos la producción por hectárea de la ganadería puede subir. Si yo trabajo con más pasto, asigno más pasto, hay más crecimiento, y obviamente ustedes esto lo saben con mucha claridad, aumenta el consumo, mejora la eficiencia de uso de la energía, se produce una cantidad de cambios en el metabolismo que nosotros hemos estudiado, y a su vez también hay a largo plazo un mecanismo muy interesante de resiliencia de las vacas. Las vacas son mucho más resilientes cuando tienen que enfrentar periodos de variación climática. Quiere decir que esto nos dio la llave a nosotros de una propuesta muy interesante, que era, bueno, si nosotros queremos mejorar la producción por hectárea de nuestra ganadería, tenemos que mejorar la producción de pasto, mejorar el consumo y mejorar la eficiencia de uso del campo natural. Eso es posible hacerlo con el control de la intensidad de pastoreo. ¿Qué herramienta usamos nosotros para controlar la intensidad de pastoreo? A nivel experimental, la oferta de forraje. Pero en realidad también la altura del forraje, la cantidad de animales por unidad de superficie puede ser un controlador de la intensidad de pastoreo, pero es muy importante ese mensaje desde el punto de vista general. ¿Por qué? Porque en realidad si yo mejoro sobre la situación inicial de la foto de la izquierda, me voy a la derecha. Fíjense, la foto se repiten las que venía mostrando. Mejoro la producción de forraje, me voy hacia la derecha en la línea amarilla, levanto el consumo de forraje, probablemente, eso es lo que explica, que a nivel predial yo pueda mejorar el número de terneros, el peso del destete, el peso de las vacas de refugo, porque hay vacas que no quedan preñadas que se llaman de refugo, y el peso de la recría y el entore pasar de 3 a 2 años. Quiere decir que ese incremento en el consumo de energía va a mejorar la producción de carne por animal, la producción de carne por unidad de superficie, el producto bruto, los precios de venta y el resultado económico, porque si en realidad con el mismo recurso que yo tenía, campo natural y animales, paso de la izquierda a la derecha, y en realidad mejoro producción, consumo y eficiencia de transformación
empiezo a impactar sobre el número de terneros, el peso del destete, el peso de los animales de refugio y la recría es mejor, evidentemente va a aumentar el producto bruto, los precios de venta, los costos son similares porque no hay insumos, como dijimos en este juego, o por lo menos no hay una gran variación de insumos, y eso mejora el ingreso neto. Así que desde hace muchos años lo que estamos tratando de buscar es justamente la combinación en la asignación de recursos y niveles de intensidad de uso del campo natural que me permita tener ese impacto. Quiere decir, si uno mira esta foto, es muy parecida, y esas son las razones por las cuales si yo paso de la ganadería, de la foto de la izquierda a la foto de la derecha, estos son datos del ingeniero Escarlato, datos de sistemas comerciales, la preñez mejora un 20%, el peso del destete un 19%, la producción de carne un 28% y el ingreso neto de 36 a 110 dólares, por lo que decía anteriormente. Todas esas mejoras en producción por hectárea, como son logradas con tecnología de proceso y a su vez son logradas sin incremento en los costos, se traducen directamente al ingreso neto. Y eso forma un sistema mucho más competitivo con la variabilidad climática, pero también con lo que viene en el fondo, que es la expansión de otros rubros, como la forestación, la agricultura u otros planteos ganaderos. Quiere decir que básicamente la investigación que hemos generado en facultad nos ha permitido recorrer este camino y proponer este camino. ¿Cómo hemos tratado de estos son experimentos, son algunas aproximaciones prediales, pero hemos desarrollado una forma de aproximarnos a los sistemas ganaderos, en este caso Uruguay y Argentina, porque es a través de un proyecto conjunto. Esa forma ha sido jerárquica también. Hemos hecho un estudio a nivel de una base de datos muy grande, de 272 sistemas ganaderos familiares. Hemos trabajado en proyectos ganaderos familiares y cambio climático, donde hemos tratado de hacer una reducción, un zoom en 80 ganaderos familiares y a su vez tratar de hacer un proyecto de coinnovación en 27 sistemas ganaderos familiares y posteriormente hemos ido hacia algunos estudios de caso. Actualmente, esta propuesta tecnológica que yo mencioné anteriormente está en una fuerte interacción con este trabajo de coinnovación que involucra a varias instituciones y que ahora vamos a describir de qué se trata. En ese análisis de sistema lo que venimos viendo es esto que es muy interesante. Tanto la producción de carne vacuna, que es lo que está a la izquierda, allí hay dos columnas. Esos son productores ganaderos climáticamente inteligentes. Es un proyecto que actualmente estamos desarrollando entre la Facultad, el INI y la FAO a nivel de todo el país, en la cual esta propuesta tecnológica se combina con un dispositivo de coinnovación, que ahora voy a explicar qué es, para analizar, diagnosticar y rediseñar sistemas ganaderos con esta filosofía de trabajo. Ese sistema de coinnovación implica un trabajo entre el técnico y el productor para diagnosticar, para analizar, para cuantificar cómo funciona el predio y cuáles son sus problemas, y también para ver cómo se puede rediseñar con objeto de recorrer este camino. Por ejemplo, la diferencia entre la columna roja y la columna azul. Ahí le llamamos productores faro, porque son productores que hace años que vienen trabajando en este enfoque, y vean que, por ejemplo, hay 50 kilos de diferencia entre el promedio de los ganaderos climáticamente inteligentes y los productores faro, y hay casi 80 dólares de diferencia en el ingreso neto promedio, si bien hay gran dispersión. Eso es lo que quiere decir, es que el tipo de proceso que mencionábamos anteriormente, y el resultado que mencionábamos anteriormente como que empieza a expandirse, como que empieza a verse amplificado en este tipo de productos. ¿Por qué mejora la competitividad y la sostenibilidad? Bueno, en realidad la competitividad se mejora porque se capta más luz, se mejora la producción física con los mismos recursos. Esto, nosotros, si bien lo planteamos como un punto muy interesante, nos interesa seguir avanzando muchísimo en esto, entendiendo cómo se usa la luz y cómo se mejora la producción de forraje. Por el otro lado, hay un ahorro de energía por cambio en la conducta animal, tenemos forraje muy bajo, pasamos a un forraje más alto, baja el tiempo diario de pastoreo, aumenta la rumia, mejora el consumo, mejora todo el proceso de decisión del animal en pastoreo, que es muy complejo, y también mejora todo el metabolismo, porque mejora todo el balance de energía. Vean lo complejo que es. Esto también lo seguimos estudiando fuertemente.
aumenta el producto en costo y reduce o mantiene el costo unitario de producción y mejora la resiliencia. Y por el otro lado, la dimensión de sostenibilidad, que es una dimensión que ha sido estudiada a nivel predial, en trabajos que tiene línea y que ahora estamos estudiando en el grupo, permite ver de que este modelo atenúa la variabilidad climática, puede decirse que estamos produciendo y conservando. Habría que estudiar el tema del agua, cosa que lo estamos haciendo ahora, la relación entre balance hídrico, producción de forraje y producción animal, para ver si economizamos agua. No cabe duda que la captación, el ciclo del carbono se mejora. Aparentemente las cuentas, las cuentas hechas con el IPCC y también hechas con algunos modelos permiten decir que se reduce el metano. Y bueno, ahí hay algunas dudas sobre la biodiversidad o el uso del agua. Por ejemplo, este es un trabajo que hicimos con colegas del INTA, de la Universidad de Wageningen, de Línea y del Ministerio, donde evaluamos qué relación hay entre el modelo de intensificación que va del rojo, que es la línea de base, hacia el amarillo, que básicamente es los experimentos de pastoreo, pero del rojo al azul oscuro tenemos una línea de base de intensificación de producción de carne por hectárea e ingreso neto, pero eso implica aumentar la altura, por supuesto, y cuando uno aumenta la altura, puede pensarse que mejora la calidad del suelo, pero fundamentalmente baja el riesgo de erosión. Esto es un servicio ecosistémico muy importante, es un trabajo que están haciendo los colegas del INTA Paraná, y que nos orienta sobre también la necesidad de considerar este aspecto. Y cuando uno mira, por ejemplo, las aves, que es otro indicador muy claro de la diversidad, en este caso de estos ecosistemas, mira los puntos amarillos, se encuentra que menos intensidad de pastoreo, más altura de pasto, más pasto, gestionado de esta manera aumenta la riqueza de agua. Bien, en realidad, ¿sobre qué sistema hoy estamos planteando operar? Bueno, estamos planteando operar sobre un sistema muy distinto al que le mostré anteriormente, que era el origen de este trabajo. Fíjese, por ejemplo, volviendo sobre las mismas variables de estado, altura de forraje, condición corporal, kilogramos de ternero por vaca, que están en los rectángulos verdes, vean los niveles. Por ejemplo, un sistema que trabaja con 6 centímetros promedio, no quiere decir que todo el año esté igual, pero que tiene la condición corporal de las vacas 5, y que en realidad trabaja con un modelo que le denominamos de gestión espacio-temporal del forraje, que es una clasificación que hizo Ignacio, que ahora la vamos a mirar con más detenimiento, y a su vez aplica mucha de esta información como índice de gestión de la cría, obtiene 213 kilos de ternero destetado por vaca, y un promedio del Uruguay podría ser 68 o 91, que son las columnas que están ahí como celeste, rojo y verde respectivamente. Perdón, eso es kilogramos de carne vacuna por hectárea, quiere decir que esos kilos de ternero por vaca hay que calcularlos a los kilos de carne vacuna por hectárea. Pero lo que quiero mostrar es que esa oferta de forraje que se genera en ese sistema está entre 4 y 6 kilos de materia seca por kilo, quiere decir que es bastante parecida a la alta oferta que evaluamos experimentalmente. Y, por ejemplo, entre un sistema como el verde y el celestito hay un aumento de 47% en el consumo de energía metabolizable. ¿Cómo se logra ese aumento en el consumo? Se logra por trabajar con más pasto, pero fundamentalmente por gestionarlo mejor. Esos modelos de gestión son centrales, y también Ignacio con otro colega, con Ignacio Narbondo, hicieron una propuesta de cómo cuantificar esos índices a través del índice de la aplicación de la cría, que es el IPC que está ahí abajo. Ese predio, si funciona así, tiene un índice que el máximo es 100 de 85. Quiere decir que, en realidad, además de mejorar mucho la fotosíntesis, mejorar el consumo, mejorar la partición de la energía, eso es posible hacerlo si en realidad trabajo promoviendo más crecimiento, pero también si trabajo gestionando muy bien ese crecimiento a lo largo del ciclo de la vaca, que como yo mostré, era súper complejo de hacerlo, y para que, por ejemplo, haya sincronía entre el rumen y el ovario, tiene que ser muy fina la información que en realidad integra el animal a lo largo de todo el ciclo productivo. Y esa es la razón por la cual nosotros seguimos trabajando. Ahora, nos gustaría ver una ganadería que trabaje más en este horizonte.
una ganadería que trabaje con más pasto, con más forraje aportado por el campo natural, y eso implica empezar a entender, ya no solo el promedio, sino toda la heterogeneidad, porque ustedes vean que esa ganadería está llena de sitios altos, sitios bajos, sitios con más pasto, sitios con menos pasto, y esa heterogeneidad es muy buena, es un sistema altamente productivo, resiliente, pero lo tenemos que entender, y eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Con qué enfoque? Con el mismo enfoque que les mostré anteriormente. Tenemos un experimento de pastoreo que responde a la misma hipótesis, nada más que trabaja con más pasto. Quiere decir, ¿qué impacto tiene en la cría seguir trabajando con más pasto sobre una situación de menos pasto? Y a su vez, en realidad ese trabajo de experimentación tiene una fuerte relación con un modelo que desarrolló Andrea Ruggia en Iña, pero también con colegas de la Facultad de Agronomía y la Universidad de Wageningen. Ese modelo, en realidad, en interacción con el experimento, nos va a permitir entender cómo se relaciona esa heterogeneidad con el consumo, con el comportamiento, con la producción de forraje y con la partición de la energía. Ese trabajo, por ejemplo, es un proyecto que le denominamos Innovagro, y en el cual ahora, cuando se presenten los integrantes del grupo, ustedes van a ver que hay varios que están haciendo tesis de maestría, tesis doctorales y tesis de grado. Hay varios de los integrantes del grupo que están en eso. Y también, en la actualidad, nosotros tenemos una fuerte relación, como dije, con los trabajos prediales, y nos interesa conocer cómo se gestiona en el espacio y en el tiempo la intensidad del pastoreo, ¿no?, para ver cómo se modifica la producción, el resultado económico y los servicios del ecosistema. Quiere decir que con este nuevo modelo estamos estudiando el proceso a otro nivel, digamos, de cantidad de forraje, y entendiendo de que cuando uno está trabajando con más pasto, el problema central es entender cómo se gestiona toda esa heterogeneidad, que evidentemente la probabilidad que el animal visite los sitios no es la misma, que consuma la misma cantidad en cada uno de ellos tampoco, que en realidad vuelva en un tiempo sobre esos sitios es poco predecible, y a su vez los servicios que así se generan, el crecimiento, la dinámica del agua, el cambio en la diversidad, pueden ser completamente distintos dependiendo de cómo se maneje esa heterogeneidad. Quiere decir que nos interesa seguir en este mismo diálogo que está representado en esta lámina, donde ya mirando o tratando de entender a nivel predial cómo se gestiona el tiempo y el espacio, los potreros, las parcelas, y cómo lo gestiona el hombre, como está ahí, no como lo gestionamos en nuestra imaginación, como lo gestiona en este caso la señora que está recorriendo ese sistema, que es la que gestiona, y en realidad cómo va alterando los dos procesos centrales, las dos variables de estado sobre las que venimos conversando hace rato, que es la cantidad de forraje y el estado, y los procesos de consumo y crecimiento. Es decir, los procesos de consumo y crecimiento son los centrales, y no en forma abstracta, sino siempre relacionados, como dice ahí, si bien está en inglés, ustedes lo van a entender con claridad, a la cantidad de forraje, a la cantidad de recursos. En el eje X siempre está cantidad de pasto, y en el eje Y crecimiento, cantidad de pasto y consumo. La interacción entre esos dos procesos, la interfase entre esos dos procesos es la que me define el éxito de seguir mejorando la producción y el resultado económico y los servicios de estos ecosistemas gestionados, ya no por un modelo experimental, sino gestionado en este caso por los productores. Y para terminar, insistirle que nosotros tenemos un modelo que sigue siendo jerárquico, donde estamos estudiando el proceso de pastoreo, o la ecología del pastoreo, como lo denominamos, la captación y uso de recursos, en este caso la luz, en producción de forraje, en producción de carne y en servicios ecosistémicos a varias escalas. Escala de paisaje, quiere decir un conjunto grande de predios, a escala de predio, escala de potreros dentro del predio, a escala de parcela, en el sentido que hay muchas experimentaciones que se realizan a esa escala, a escala de rodeo, donde nos interesa entender cómo se usa la energía por la vaca, cómo la producción de forraje se transforma en stock, y en stock en consumo, y el consumo en condición, y por el otro lado una serie de procesos que ocurren a nivel mucho más detallado, como es la fisiología reproductiva, la conducta, el consumo, y la relación que hay con el metabolismo de la energía, y en algunos casos a través de cooperaciones que tiene el grupo
con grupos de la facultad que lidera la doctora Carriquiri, en el cual también está el doctor Casal de acá de la estación Casinoni. Hemos también desarrollado una línea de trabajo en lo que hace a la genómica y el control genómico sobre los aspectos del metabolismo de la energía. Y por último, para mostrar una visión general de lo que estamos haciendo hoy, para abrir el espacio de preguntas, la intervención de usted y además la presentación de los integrantes del grupo, a nosotros nos sigue preocupando mucho desarrollar innovación para, en este caso, ya nos interesa dejar atrás esos sistemas con 3 centímetros de altura, tipo cancha de fútbol. Pensamos que los vamos a dejar atrás y eso nos va a abrir una posibilidad de una nueva ganadería, que le vamos a llamar ganadería de precisión, y es usar la innovación, quiere decir el conocimiento y la docencia, en este caso en los ecosistemas pastoriles, para conocer y explotar la heterogeneidad, quiere decir una situación mucho más compleja que una situación homogénea, de manera de generar, nos interesa mucho generar valor y empleo. Quiere decir, el destinatario al final de esto es la gente, no es la industria, es la gente. Mantener muchísimo la diversidad, porque esa es la única garantía para que la gente se pueda mantener, hay que mantener la diversidad. Hay que cuidar el patrimonio futuro a través de integración armónica de la ganadería, de la cría con otros rubros, en este caso, bueno, otros desarrollos. Pero básicamente, por ejemplo, hoy hemos entrado nosotros en todo lo que hace a la medición del comportamiento con GPS, las imágenes de satélite, el dron, medidores de comportamiento para entender cómo el animal usa la heterogeneidad a escala de bocado, de parche, de sitio de pastoreo, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es que eso nutra los modelos de manejo adaptativo del pastoreo para que puedan ser comunicados a los actores centrales y de esa manera los actores centrales tomen decisiones que transformen esos sistemas en sistemas muchísimo más competitivos y que a su vez permitan ser mucho más atractivos para gente joven, como ustedes ven ahí atrás de la foto, o gente que incluso son niños o son chiquilines en esta etapa, y eso es lo que interesa porque en realidad es la única forma de que la tecnología promueva la sostenibilidad. Así que básicamente hoy estamos en un proceso de integración de muchísima información, porque estamos en la era de la información, de la tecnología, estamos mejorando mucho el dispositivo experimental, pero nos interesa que ese dispositivo experimental esté en una fuerte sincronía con la gente, con los actores y con los tomadores de decisiones, en este caso a escala de los predios comerciales. Así que en realidad esta breve introducción yo la queríamos ubicar para motivar básicamente preguntas y presentación del resto del equipo. Gracias, Pablo. Bueno, y mientras le damos tiempo a Pablo para que pueda encender su luz, así lo vemos también. Recordarles que pueden dejar las dudas, consultas por el chat o simplemente abriendo el micrófono y haciendo consultas sobre lo que acaba de presentar Pablo, que bueno, quedó ampliamente descrito cómo es el trabajo que ha venido desarrollando y sigue desarrollando el grupo en lo que es la ganadería. Y también recordarles a los estudiantes que más allá de esta instancia puntual, si siguen pensando el tema en la cabeza, pueden comunicarse a través de otras vías con nosotros, como es el correo electrónico, que es ecologiadelpastoreo.fagro@gmail.com, y también a través de Twitter y de Instagram, que bueno, que lo encuentran a través del nombre también Ecología del Pastoreo. Y bueno, queda abierto para las consultas. Una cosa, Variña, quería Bien, complementar de lo que perfecto. decía Pablo. Hoy por hoy el grupo, con este proyecto Innovagro que comentó Pablo y este proyecto Ganadería y Clima, que probablemente muchos conozcan porque se ha difundido, está realizando un trabajo en forma paralela en este experimento de pastoreo que está en Bañados de Medina, que es un experimento pastoreo que ya tiene un acumulado de casi 15 años y en el cual se genera información vinculada a cómo es el pastoreo por parte de vacas de cría, qué resultado desde el punto de vista de la producción de forraje y la producción animal,
y otras cuestiones que intentan entender cómo distintas estructuras o distintas cantidades de despastos de campo natural es utilizado por las vacas, y eso qué impacto tiene en cuestiones que tienen que ver con el ambiente o variables ambientales, como puede ser la diversidad vegetal o como puede ser también el carbono en el suelo, y otras cuestiones que tienen que ver con el consumo animal, con cuántos kilos de pasto comen esos animales. Eso en el experimento. Después, en el trabajo en los predios, en el proyecto Ganadería y Clima, se trabaja con cerca de 60 predios en todo el Uruguay, donde se genera mucha información sobre variables que tienen que ver con la producción de carne, con evolución de la carga animal, con variables que tienen que ver con los resultados económicos que tienen los predios. Y por otro lado también se hace un trabajo más exhaustivo en predios de la zona este, donde se evalúan también cómo es la gestión que realizan los productores, cómo es el movimiento a la interna del predio de los animales y la ocupación de los distintos potreros, las lógicas que toman en cuenta los productores para tomar esas decisiones, y también qué impacto genera eso en la producción de forraje, en la producción animal, y también en algunas variables ambientales, como puede ser carbono en el suelo, diversidad vegetal, etc. Entonces, esos son los escenarios donde de alguna forma el grupo está proponiendo la realización de trabajos de tesis en esas temáticas que fue presentando Pablo. Algunas más vinculadas con el animal, otras más vinculadas con la vegetación o el campo natural, otras vinculadas con la interacción entre el campo natural y el comportamiento en pastoreo, otras vinculadas con el pastoreo y su impacto en variables ambientales. Es decir, eso es lo que nosotros le llamamos la relación planta-animal, abre un espacio muy grande de trabajo, ya sea en experimentos o también en predios. Yo quería también, en realidad Pablo lo explicó muy bien, el tema de las distintas escalas, y lo decía Nacho también ahora, pero creo que es bien interesante el que si ustedes les interesa más trabajar en algo más de, digamos, experimentos analíticos, el grupo siempre tiene esa visión de cómo impactar en los sistemas de producción, ¿no? Cómo mejorar la producción, la parte económica, los servicios ecosistémicos. Y eso me parece recontra interesante del grupo, porque si bien ustedes se van a situar en una tesis con objetivos determinados para ese trabajo, siempre van a tener como esa ampliación del para qué en un sistema de producción. Y lo mismo al revés, si ustedes se van a parar a trabajar en un sistema de producción, siempre van a tener que hacer toda la parte de revisión y de entender bien los procesos como más básicos. Y yo creo que esa ida y vuelta que tiene el grupo es sumamente interesante, y es un diferencial muchas veces con otros grupos de trabajo. Entonces, me parece que para la formación es como bien importante esas escalas, poder entender, poder aprovechar la oportunidad de entender los trabajos que uno hace, cómo impactan a nivel de sistemas, o si uno trabaja en sistemas, cómo se va a la parte más analítica. Entonces, bueno, esa ida y vuelta me parece que está bien interesante. Capaz que están tímidos, pero tengan en cuenta que pueden sumarse al área que les tengan más interés, desde los procesos de producción de forraje, el consumo, pueden estudiar relaciones entre variables, ya sea solo del animal o solo del pasto o de la interfase, que es, digamos, el fuerte nuestro. Pero hay muchísimos trabajos que se pueden hacer, el campo es enorme. O sea que lo que se imaginen se puede hacer adentro de esto, en este marco, ya sea en el experimento o en predios. Exacto, como dice Martín, es amplio el tema. Y comentarles que la gran mayoría de la información que nos presentó Pablo está publicada
Entonces, no se tienen que dar solo con estos titulares, sino que hay lugares donde poder profundizar y nos pueden llegar a ellos a través de nosotros por el correo electrónico, y los orientamos en la búsqueda de información para profundizar. Y bueno, por supuesto que en los cursos que da el grupo también es otra forma de profundizar en los temas que si todos ustedes son estudiantes de cuarto, bueno, les quedan por delante los cursos de quinto. Si hay preguntas, las pueden escribir en el chat o pueden prender el micrófono y comentarlas, así que adelante nomás. La idea es que esto sea una instancia informativa y de intercambio, y todas las dudas, consultas o preguntas que tengan, siéntanse libres de hacerlas, ¿no? Sí, incluso preguntas de aspectos más prácticos, si tienen dudas de cómo, no sé, de cómo se llevaría a cabo algún trabajo, o lo que sea. Buenas tardes. A mí me quedó la duda de si capaz que no era el objetivo de esta reunión, pero, o capaz que yo no entendí muy bien, pero como que no quedaron definidos bien cuáles serían los trabajos, o si esos trabajos que se llevarían adelante, o sea, las tesis mismos, si se irían definiendo a medida que vayan apareciendo los interesados. Bien, gracias por la pregunta. Si ustedes entran a la web de la facultad, al área de la unidad de enseñanza, y en el área ahí donde dicen ofertas de trabajos finales, ahí el grupo tiene publicado una serie de ofertas concretas de tesis. Hoy la idea era presentarle el esquema general de trabajo y las áreas generales, y en función del interés, la motivación, poder conversar las áreas específicas. Pero, por ejemplo, hoy por hoy hay compañeros estudiantes de grado que están haciendo su trabajo, van a empezar su trabajo en Bañados de Medina, en la estación de la facultad, para ver el comportamiento de las vacas pastoreo en distinta cantidad de forraje durante el periodo del otoño y el invierno. Es una tesis corta, que intenta profundizar en comportamiento pastoreo en ese periodo. Allí hacen una serie de trabajos de revisión de literatura, de revisión de conceptos, y luego realizan un trabajo acompañado y supervisado, en este caso por Martín Docarmo y Martín Claramunt, para hacer el trabajo de campo y obtener los datos para luego procesar. Hay otra compañera que está arrancando su trabajo y ella va a estudiar o va a determinar el contenido carbono orgánico en el suelo en predios de la región este. Y eso, ella va a participar de un muestreo de suelos y de análisis de laboratorio para responder la pregunta: ¿qué contenido de carbono en el suelo tienen predios que trabajan con distinta masa de forraje? No sé si fui claro, pero un poco la idea era mostrar en general los trabajos y las oportunidades, y bueno, y intercambiar para concretar las áreas específicas y el tipo de trabajo. Otra cosa que está planteado ahí, ustedes ahora, los que están haciendo cuarto hasta diciembre, van a estar con actividades de cursos y talleres, y bueno, es posible también programar estos trabajos para el año que viene. Exacto. Viste, Santiago, que vos, acá la idea era presentar cómo es la línea de trabajo, toda como lo que abarca, digamos. Fíjate que Ignacio te dijo que hay una compañera que va a medir carbono en el suelo y hay otro que va a trabajar en comportamiento animal. O sea que la idea no era decir, bueno, mira, hay 10 tesis que se llaman así, y hay posibilidad para 10 y está cerrado, sino que, bueno, podemos ver, como Nacho decía, hay ciertos trabajos que ya tienen título, pero se puede conversar dependiendo un poco del interés, tanto la escala, como decía Andrea, como el lugar. Así como se va a medir
carbono orgánico en predio, se puede hacer en el experimento a otra escala, en otro lugar, y así como fue comportamiento puede ser otra cosa. No hay nada cerrado, está todo en función del interés también de particular de los estudiantes, si tienen una propuesta. Perfecto, quedó clarísimo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, adelante. Sí, mira, gracias por la charla y quería consultar en la misma línea que venía preguntando el compañero, cómo es la modalidad, si es grupal, o es más individual, eso se puede conversar. Yo en mi caso puntual, somos dos, estoy con otro compañero que ya habíamos terminado cuarto el año pasado y estábamos sin tesis y bueno, creo que tanto él como yo estamos interesados en algún trabajo que ustedes están planteando. La consulta era si se puede hacer grupal y cómo es la gestión, digamos. En realidad la gestión sería la que te decía Ignacio, recién, la manifestación de interés y a su vez la entrada, si querés mirar en las páginas las ofertas de tesis que hay, los títulos, ¿no, verdad? Eso cruzarlo, por supuesto, con los intereses, porque a nosotros nos interesa mucho que haya cruce fuerte entre los intereses de los estudiantes con las ofertas de tesis. Y te voy a dar mi opinión sobre lo que pienso de las tesis. Yo creo que para que realmente se refleje en un proceso de formación para el estudiante, la tesis debe aproximarse a ser individual. Lo cual no quiere decir que si hay dos compañeros interesados en realizar un trabajo, puedan compartir el trabajo, ¿no? Pero lo ideal sería, no hay ninguna reglamentación, pero lo ideal sería que las tesis fueran individuales. ¿Por qué? Porque eso favorece el proceso de formación. Estamos convencidos, absolutamente convencidos del estudiante. Pero no hay ninguna ley que diga que tiene que ser. Lo que sí no tendría mucho sentido es hacer una cooperativa de tesistas, ¿verdad? Siempre tendría el objetivo de que eso redundara en la formación del estudiante. Entonces yo te sugiero que, por ejemplo, ¿qué tema te interesa a ti o a tu compañero? ¿Cuáles son los temas que les interesan? Sí, bueno, sobre todo el comportamiento animal, sobre pastoreo, o sobre la base forrajera también, todo eso que estuviste comentando. Bien. En general, digo, todo lo que mencionaste y diste en la charla, a mí puntualmente me interesó. Bien. Digo, Entonces, por ejemplo, el proceso sería, bueno, esto sería una manifestación tuya de interés, sin lugar a duda. Fíjate en la oferta de títulos que tiene el grupo, pero también pensá qué tipo de trabajo te interesa hacer, a qué escala, lo que te mencionaba Ignacio y Andrea, si es predial o si es experimental. Y posteriormente podemos hacer una discusión más en específico, ¿no? De qué tipo de trabajo, cuándo comenzar, dónde hacerlo, ¿sí? Si lo hacen de a dos o lo hacen de a uno, o toman el mismo tema y luego se dividen, ¿viste? Eso está abierto, eso está. Pero a nosotros lo que más nos interesa, ¿viste? Es que en realidad haya, primero que nada, un interés, convencimiento, un gusto por trabajar en estas cosas, un cruce, por supuesto, con las ofertas de trabajo, y luego definir una línea que el estudiante sea el más favorecido del proceso de realización de la tesis, ¿no, verdad? Está bárbaro. Sí, me voy a poner en contacto entonces. Te agradezco. Claro, viste que Variña mencionaba que está la página y que está el email, ¿no? Y allí, como te decía Ignacio, podés ver, dentro de esos gustos personales que tienen, pueden ver, incluso pueden mirar un poco más la información, pueden mirar mucho video que hay también, de jornadas, de propuestas. Entonces, digo, eso lo pueden mirar y ahí intercambiamos rápidamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu apellido? Perdona, que solamente Juan veo el Pablo nombre. Vidal.
¿Y cómo se llama tu compañero? Perdona. Está ahí en la charla también Joaquín, no sé si se fue o sigue. No, no lo queme por la duda, está así, Joaquín. No, no, está así, está. Sí, sí, te Ah, va. Joaquín. ¿Cómo es el apellido, Joaquín? Ditoné. Bien. Bien. No, perfecto. Digo, en ese sentido, si hay interés por parte nuestra, es Sí, lo más interesante de explorar. sí, vamos a mirar ahí la página porque obviamente que parece mucha información, ¿no? Sí. Me interesa bastante el tema, pero está. Creo que ordenar un poco y pensar bien para qué le hago agarrar, digamos. Sí. Pablo, me surgió la duda ahora cuando dijiste, hablaste de si queríamos orientar el trabajo más bien a algo experimental o algo predial. Eh, ¿qué sería el objetivo de esas líneas? No, en realidad, por ejemplo, los procesos que se están midiendo son los mismos. Por ejemplo, un poco lo que describía Ignacio, la producción de forraje, la estructura, la producción animal. Ahora, en los trabajos prediales hoy tiene mucho más énfasis la gestión, ¿viste? De los potreros, de los recursos en el tiempo, en el espacio, ¿no? ¿Verdad? Y en lo experimental se estudia con más detalle el proceso. Por ejemplo, el proceso conductual se estudia más a una escala experimental. El proceso de movimiento del animal por ahora se está estudiando más firme a esa escala. La producción de forraje en forma más mecanística, digamos, en forma más relacionada al agua, a la intensidad, a un sensor de agua, a una cosa más precisa de determinación a escala de las jaulas, se está estudiando en el experimento. Y por ejemplo, a escala predial se están intentando utilizar imágenes de los satélites. Me explico que es como el mismo proceso estudiado a dos escalas, ¿no? ¿Verdad? Que donde en un caso, en la escala predial, la gestión por parte del productor tiene mucho peso, y en el otro forma parte de un experimento que se manipula la intensidad de pastoreo con un dispositivo experimental, que es básicamente la variación de los kilos de peso vivo por unidad de superficie, ¿no? ¿Verdad? Y la masa de forraje. ¿Me explico, Santiago? Sí, sí. En uno controlamos las variables, que sería el experimento, y a nivel predial, de Claro, alguna forma analizamos el sistema. hay más control, exactamente, hay más control. Y en el otro hay una información tremendamente valiosa donde interesa describir el flujo que el propio productor con su gestión va haciendo o va conformando, ¿no? ¿Verdad? Que si bien nosotros decimos hay productores que trabajan con pasto, lo gestionan bien y son muy buenos transfiriendo pasto a producto animal, hay en esa estrategia muchísimas variantes estacionales, variantes de cómo usan el espacio, variantes de cómo distribuyen los animales, si tienen en cuenta o no la condición corporal. ¿Me explico lo que quiero decir? Y eso son todas variables asociadas a la gestión, que en realidad en el experimento está un protocolo fijo de kilogramos de peso vivo, kilogramos de forraje cada kilo de peso vivo, ¿sí? Bien, ¿Se se entiende, entiende? sí. Sí, sí. Pero, Corregime si me equivoco, pero no sé, yo le veo una fortaleza a esto de hacerlo a escala predial, y tal vez sea el contacto con el mismo productor, ¿no? sí, lo que hay que definir para tesis de grado, describir bien procesos que se puedan medir en una escala de tiempo corta. Por supuesto que hay contacto con el productor, con la variabilidad, con toda la variabilidad que impone el trabajar a escala predial, pero para una tesis de grado, ¿no? ¿Verdad? Que es la que estamos hablando acá, por lo menos este perfil general de tesis de grado, lo cual no quiere decir que se vean tesis de maestría, de doctorado. Nosotros tenemos que tomar procesos que sean de corta evaluación, porque si no el resultado se vuelve muy largo, ¿sí? Pero sí, al que le interese la gestión predial encuentra en este modelo la verdad, un escenario muy atractivo, no tengo la más mínima duda.
y como está muy ligado al grupo, ahí naturalmente va, como decía Andrea, va a tener que hacer una fuerte análisis de la parte teórica de los procesos, ¿sí? Incluso para la Facultad de Agronomía y para un estudiante de cuarto y quinto tiene que definir qué es gestión, qué es manejo adaptativo, qué es cómo se para el productor o los productores con respecto al clima y a cómo mueven las vacas en el espacio y en el tiempo. Es decir, todo eso son áreas bastante nuevas para todos nosotros y para los estudiantes también. Así que tiene mucho de... Y se está haciendo en un marco además muy atractivo porque casi todos son predios que vienen ya en el marco de estos proyectos que mencioné, entonces en realidad vienen con mucha información, vienen con mucho trabajo, y bueno, eso genera grandes ventajas, sí. Sí, yo creo que está bueno, sí, está muy, muy interesante la parte. También hay un área, viste, que yo no la mencioné mucho porque estoy partiendo de la base que no es la de primer interés para los estudiantes, pero es un problema mío que es la modelación, digamos. Vieron lo que mencionaba ahí, que está desarrollando un modelo para entender cómo se produce y se utiliza el campo natural en los predios ganaderos. Bueno, esa área también implica el uso de ecuaciones matemáticas para interpretar estos procesos, para cuantificarlos y para justamente proyectarlos hacia modelos mejorados. Bueno, eso puede ser también un área de trabajo muy interesante, lo que eso sí es más de carácter teórico, más de carácter numérico. ¿Sí? Dejo aquí el link a donde están las ofertas de trabajo finales 2021, que ahí pueden ver algunos de los temas. Por ejemplo, si buscan por Martín Claramundo o Ignacio Paparamborda, pero por ejemplo uno de los trabajos que habíamos definido es análisis de la dinámica temporal de la carga animal en experimentos de oferta de forraje y su implicancia en la aplicación predial. Acá justamente es hacer el diálogo entre la información que sale del experimento y pensar propuestas de manejo hacia los sistemas de producción. Y bueno, hay una serie de trabajos ahí que ustedes pueden revisar. Se ubican temporalmente también en distintos periodos de tiempo. No sé si hay otros compañeros que quieran hacer preguntas, comentarios de los estudiantes. Bien, y yo también les voy a dejar en el chat el link para un seminario que realizamos el año pasado en el marco de un curso que da el grupo en tercero, que es el taller 3 de bovinos para carne, y el seminario lo encuentran en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Yo les paso el enlace directo al video, que bueno, como decía Pablo, pueden de aquí a que definan su trabajo de tesis seguir mirando otras explicaciones y seminarios que ha dado el grupo, y bueno, en ese sentido se los dejamos para que puedan profundizar, además de la lectura que nos pueden consultar, como les decía. Capaz que se pueden conectar si les interesa el miércoles y jueves. Hay jornada de uno de los proyectos. Se pueden conectar a través del canal del Ministerio de Ganadería en YouTube. Es a las 18 horas, este miércoles y este jueves. Exacto. Lo que dice Martín es el proyecto que también mencionó Pablo, que trabajamos junto con Iña, es el Ganadería ¿cómo? Ganadería y clima. Ganadería y clima, ahí está. Bien, Lucina. Y las jornadas que fueron el miércoles y el jueves pasado están colgadas también en YouTube si las quieren ver. Sí, capaz que contarles que en realidad la jornada explica, digamos,
la parte de cómo funciona un sistema de producción y qué cambios se han hecho entre productores y los técnicos que están trabajando con ellos. Y en realidad está bueno porque se ven aspectos bien prácticos. También en el video, si bien no se puede hacer presencial, está armada como muy linda la actividad para poder seguirla online. Y después hay un panel de comentaristas, bueno, ahí donde está Pablo, y también los técnicos, productores, se tocan temas vinculados a lo productivo, económico, a lo ambiental. Y bueno, son productores de distintas zonas del país, y bueno, creo que puede estar interesante, sí, que se unan. Ahí les da como una idea también de las bases conceptuales en las cuales trabaja este grupo, ¿no? Porque en definitiva esas propuestas técnicas están basadas en todo lo que sale de este grupo, ¿no? Sí, y agregar que como otra idea de las tantas que se pueden realizar tesis, es en base a la información generada en esos proyectos que participa el grupo en sistemas productivos reales, tomar esa información que se viene generando y trabajar con esa información, que quizás si no les interesa lo experimental dentro de una estación experimental, pero tampoco les interesa ir al sistema de producción y medir o intercambiar con los productores, hay información generada en la cual se puede pensar algún formato de trabajo final para trabajar con esa información, ¿verdad? O sea que Esa área es la que denominamos análisis de registros, que bueno, de manera genérica. bien. O sea que Pero- las opciones son varias. Sí. Sí. No, que no sé si hay nuevas preguntas o otras preguntas que tengan ellos, que pueda ser interesante evacuar o consultar. No duden en hacerla porque puede ser muy ilustrativo para contarles con más precisión lo que trabajamos, digamos. Así que si tienen preguntas, adelante. Yo tengo una consulta que no tiene que ver con lo que mencionabas, pero estaba mirando ahora el listado de propuestas que hay. Lo que no dicen, y no sé si lo dirán después, es la fecha de comienzo. No, eso es a conversar con el interesado en concreto. Esos temas nosotros los seguimos trabajando y como dice Pablo, o como comentaba Pablo, el trabajo está siempre funcionando. Nosotros lo que habilitamos como nuestra plataforma de trabajo en los predios o en el experimento para que estudiantes vengan a hacer su trabajo. Pero nosotros en los predios estamos yendo todos los meses, al experimento estamos yendo todos los meses. Por ejemplo, ahora hay compañeros que están allá en Bañado de Medina y que hace un rato estuvieron trabajando con los animales midiendo el comportamiento. Entonces lo que nosotros es permanente el trabajo. Por eso es muy potente, creemos nosotros, porque justamente no es que va a depender del trabajo de tesis del estudiante, sino que la plataforma de trabajo está funcionando. Y eso lo hace muy potente para recibir estudiantes que puedan, de alguna forma, focalizar o desarrollar su trabajo. Impecable. Un corte posible puede ser por estaciones, por ejemplo, bueno, la estructura del campo natural durante la primavera-verano, o el otoño-invierno, o una estación, o el comportamiento animal en una estación. Lo temporal es posible definirlo, digamos, de forma conjunta. Y también empieza Santiago cuando el estudiante está habilitado, ¿no? No nos interesa transgredir la regla de juego y que los estudiantes comiencen las tesis cuando no están habilitados. Nos interesa jugar dentro de la legalidad vigente, y bueno, y en ese sentido, por eso es como la comisaría, está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Yo no estoy muy informado en el tema, pero no sé cuáles serían esas reglas de juego, pero supongo que primero terminar los cursos de cuarto. Exactamente, eso es un tema central, Santiago. Exacto. O por lo menos llegar a casi la orilla del final y no empezar tesis el primer día que empezás cuarto, ¿verdad? Está impecable. Y yo, por ejemplo, dentro de la legalidad vigente, me refiero a eso, ¿sí?
No, ¿Entiende? disculpame, termina. No, eso explícitamente lo que quiero decir es eso, que nosotros nos interesa muchísimo que muchos estudiantes se integren a la investigación, pero de una manera que sea compatible con el proceso de formación. Y entonces un estudiante no puede estar faltando a clase porque está participando en un mes de mediciones de comportamiento animal cuando está en el medio de los cursos, ¿me explico? Perfecto, sí. Pero una vez llegado al final, no tiene por qué ser el mismo día que terminar el curso cuarto, pero llegado el final, se puede incorporar perfectamente a la línea de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Yo tenía tenía en mente algo de eso, sí. Te iba a hacer una consulta sobre las materias. Yo no tengo ni idea, por eso pregunto. Yo debo 2 materias del ciclo básico. ¿Eso no importaría? ¿Vos estás cursando cuarto? Estoy cursando cuarto, pero tengo 2 exámenes para dar de tercero. Eso te limita mucho el tema de los exámenes, ¿no? Pero el ingreso a la tesis una vez que termine el taller, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué taller estás haciendo? ¿Qué taller? Digo, Ah, sí, sí, agrícola ganadero. claro. Y en la segunda semestre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué taller vas a hacer? Qué buena pregunta. Es el de Paysandú, sí, no. Claro, agrícola ganadero lechero, no sé bien cómo se van a manejar con eso todavía. Ah, pero te digo, el hecho de tener 2 exámenes te limita a dar los exámenes de cuarto, ¿no? Pero no te impide hacer el taller, ¿no? Claro, sí. A eso es lo que me refiero. Está, No, sí. pero ahí Cuando está el vos- aspecto formal de la inscripción a quinto. Cuando haces la inscripción a quinto, tú tenés que registrarte con una tesis, los cursos optativos que vas a tomar y los cursos relacionados con la tesis. Eso es parte de las reglas de juego, y para entrar a quinto no se entra con previas de tercero, Ahora sí, en quinto. Ujú. seguro. Pues la tesis en el plan de estudio que ustedes están, la tesis es parte del ciclo de síntesis y profundización, que viene a ser quinto. Y el paquete de quinto incluye la tesis, los cursos optativos directamente relacionados con la tesis, y los cursos optativos que ustedes elijan, y por tanto para poder inscribirte tenés que estar sin previas de tercer año. Claro. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Valentina. ¿Cómo? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí. Tenía una consulta para hacerles porque soy estudiante de veterinaria de 5.º año, estoy haciendo producción animal y por lo que vi en Instagram que me llegó, supuestamente, digamos, las tesis están abiertas también a estudiantes de veterinaria. No sé cómo sería la gestión ahí siendo estudiante de veterinaria, qué cursos tengo que tener aprobados y cuáles no para poder hacer la tesis y si me Clara Mu habilitan está para en ahí. quintas. Sí, Creo que estoy. Esperen un segundo. Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Te escuchamos, sí, Martín. La pregunta, Pablo, te pasó la palabra porque Valentina es estudiante de veterinaria. Y entonces quería saber cómo hacer para hacer tesis en agronomía siendo estudiante de veterinaria. Sí, en ese caso, por lo menos que me imagino que debe ser para todas las orientaciones parecido de las salidas de facultad veterinaria, pero los que hacían producción animal, allá en Paysandú y también en el sur, cuando terminaban los cursos de la orientación, recién podían hacer la tesis también. Cuando decías si hay que hacer algún curso en particular,
no sé si ahí estás hablando de que nosotros te requeriríamos algún curso en particular para hacer la tesis acá. En ese sentido, no. Lo que sí deberíamos de conseguir una contraparte de algún docente de veterinaria que pueda ser de cotutor con uno de nosotros, que nosotros eso también lo podemos conseguir, porque en realidad tenemos mucho vínculo con docentes de facultad de veterinaria. Así que bueno, un poco también como ha sido toda la charla de hoy, en la medida que haya interés, hay que definir como las áreas de interés y empezar a realizar este tipo de, ir solucionando estos temas. No sé si te respondí bien la pregunta o si tenías alguna otra duda. Claro, o sea, mi pregunta iba enfocada a eso, pero tendría que terminar este año de facultad, este último año, y recién ahí estaría habilitada como para hacer la tesis con ustedes, ¿no? ¿Tú qué año estás haciendo? Y Estoy haciendo quinto de producción animal. bien, bien. Sí, claro. Tendrías que terminar ese año, y recién podrías hacer la tesis ahí. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde estás haciendo quinto? Estoy haciendo Bueno, OPA Sur. estás haciendo virtual, pero ¿dónde estás inscripta? Estoy haciendo OPA Sur, o sea, estoy haciendo el orientado de producción acá en el sur. Ahí en el sur. Estaba perfecto. Bien. Bien, ¿más consultas? ¿Dudas? No, capaz que una pregunta a los estudiantes que están en la reunión. El grupo es de facultad de ecología del pastoreo de Facultad de Agronomía, pero nosotros hicimos esta difusión de una manera amplia también para estudiantes de veterinaria y de la licenciatura de gestión ambiental del CURE, y también le puede haber llegado a alguna otra persona. Por ejemplo, se puso en contacto con nosotros una persona de UTU. Entonces, muchas de las cosas que hemos explicado hasta ahora, por lo menos en la parte reglamentaria, corresponden a la Facultad de Agronomía, pero si hay alguno de otra carrera, no hay problema, es ponerse en contacto. Si hay algún otro ahora y quiere hacer la pregunta ahora, bien, pero en general no hay inconveniente de que de otras carreras hagan la tesis o el trabajo final en estos proyectos. Yo me quedé con la duda y disculpen que lo vuelva a preguntar. Vamos a decir, si debo 2 exámenes de tercero, ¿no podría arrancar Sí. la tesis, por ejemplo, en verano? No, porque viste que en realidad vos te tenés que inscribir a quinto, ¿no? Ahí podemos charlarlo, pero vos te tenés que inscribir en marzo a quinto. En marzo te tenés que inscribir cuando te inscribís a quinto, que ya te inscribís con la tesis, porque en realidad lo que puede pasar es que ojalá te vaya bien y salves, o que tengas que recursar, ¿viste? Entonces no tiene sentido hasta que vos no te anotes en concreto comenzar con ese trabajo. Hasta que tú no estés inscripto en quinto año, porque si no, no hay ningún momento donde eso se pueda oficializar. Ahora sí. Para tú poder inscribirte a quinto, que es el ciclo del actual plan del plan de estudio que tú estás haciendo, que es el ciclo de síntesis y profundización,
tú te inscribís con un trabajo final, con un docente orientador, y con cursos obligatorios vinculados con tu trabajo final y curso optativo, para llenar X cantidad de créditos. Pero eso se hace cuando tú no tienes ningún examen de tercer año pendiente. Ahí, Perfecto, Nacho. Ignacio. Perdón. Hay una consulta en el chat similar. ¿Se puede inscribir a quinto con previas de cuarto o tenés que tener todo aprobado? Sí, a quinto con previas de cuarto, sí. Tú podés cursar cuarto y no dar ningún examen y anotarte a quinto. Eso no hay ningún problema. Anotarte al último ciclo, digamos. Eso sí. Lo que sí no es posible anotarse a quinto sin teniendo exámenes previos de tercer año, del subciclo científico-tecnológico. Bien, gracias, Ignacio. Bueno, no sé si quedan dudas de parte de los estudiantes. Y si no, bueno, estamos más o menos en el tiempo que nos habíamos planteado. Ya vamos 1 hora y media. Sí. Para Santiago comentarle que los proyectos que mencionamos van hasta el 2023. Así que durante este año, el año que viene y el siguiente año hay oportunidad de realizar trabajos finales en el marco de nuestro trabajo. Así que, o sea, la oportunidad de comenzar un trabajo final en las áreas que comentamos, hasta 2023 no van a dejar, por lo menos. Muy bien, impecable. Bien, gracias, Nacho. ¿Más consultas o dudas? Bueno, nos las pueden hacer llegar por medio del correo electrónico o del grupo o del correo de alguno de nosotros, si es que lo tienen. Y bueno, quedamos abiertos a ese pronunciamiento de interés, como decía Pablo, y empezar a trabajar en cómo definir el trabajo final. Si alguien más quiere agregar algo, adelante. Pablo. No, el agradecimiento nomás y que estamos, como vos decías, a la orden para evacuar preguntas, dudas, lo que haya, y bueno, siempre con ese interés de que la tesis constituya una herramienta central en el proceso de formación del estudiante, y bueno, y ofrecer el espacio de trabajo que nosotros estamos haciendo con ese objetivo. Así que agradecerles nomás y bueno, quedar abiertos a la orden para evacuar dudas, consultas e interés. Exacto. Bien, bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, tanto estudiantes como los colegas del grupo, y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Variña. Chau, Muchas chau. gracias. Chau, chau. Chao, saludos, gracias a todos. Ahí llegó una aclaración de Martín, ahí en la hora, pero no sé si la habrán podido ver. Bueno, saludos.